programa número 31, correspondiente al 18 de abril del 2013. Bueno, nuevamente nos encontramos, quien les habla, Marcos Guío, junto con el entrañable amigo y colaborador Madiel Afghani, que representa la voz del Islam, y yo represento la voz del catolicismo, por supuesto un cierto catolicismo, no un catolicismo no oficial, como diríamos, no ligado a la iglesia, gibelino, no güelfo. Bueno, hemos explicado en algunas oportunidades la diferencia que existe entre el güelfismo y el gibelinismo, así que ese no es un tema como para tratar hoy, aunque algunas veces algunos amigos oyentes nos han dicho, ¿por qué no profundizamos un poco en esos temas doctrinarios? Sí, desde ya, lo vamos a hacer, pero lo que sucede es que hay unas cuestiones en el mundo candentes, o sea, en estos días han sucedido cosas muy importantes, y quizás no tengamos el tiempo suficiente como para dedicar, digamos así, una cantidad determinada de minutos, que tienen que ser más que minutos, por supuesto, a cuestiones teóricas tan fundamentales e importantes. Yo hago una pequeña reseña de lo que vamos a ver hoy. Desde ya hay un tema que yo diría que es casi excluyente por lo impactante, lo que sucedió en estos días. Nosotros cuando anunciamos vía internet cuál iba a ser el programa, pusimos como primer punto el atentado de Boston, reflexiones sobre ese acontecimiento tan llamativo, para darle un nombre, de un atentado con bombas efectuado en una maratón tradicional en la ciudad de Boston, y respecto del cual todavía no se sabe quién es el responsable, qué organización es aquella que ha hecho ese acto. Y aunque, bueno, como veremos, hay algunos indicios que vinculan con Al-Qaeda, o por lo menos con algún grupo de Al-Qaeda, debido al carácter del explosivo que se utilizó de ese atentado. Y, bueno, otras cosas más que habría que agregar, pero luego cuando analizaremos el detalle lo diremos. Pero resulta ser que en el día de hoy nos hemos despertado con otro hecho que apunta a ser también un atentado, que es lo que ha sucedido en la ciudad de Waco, Texas. Junto a ello, una serie de cartas que se han enviado incluso al presidente Obama con un veneno, la ricina. Parece ser que es un veneno que se inhala. Esto me hace recordar, yo soy muy fanático de la ópera. Hay una ópera famosa, Adriana Lecouvreur, en donde una persona, el protagonista principal, muere envenenado por un veneno que se aspira a partir de un ramo de flores que le es enviado al protagonista, la protagonista, la aspira y muere. Entonces aquí aparentemente, o sea que el artilugio es viejísimo, eso de envenenar a alguien con un veneno que se aspira. Pero al parecer esto habría sucedido en cartas que se enviaron tanto al presidente Obama como a un senador republicano de aquellos más recalcitrantes y fanáticos en contra del Islam. Ese tema desde ya vamos a desarrollarlo como corresponde, dando nuestras interpretaciones. Y luego hay uno que se asocia a todo esto, que es la carta que ha escrito un prisionero de Guantánamo en huelga de hambre y que ha sido reproducida, miren qué casualidad, justo el día del atentado en Boston, en el diario New York Times. Y para mayores detalles, en estos momentos en la cárcel de Guantánamo se está llevando a cabo una huelga de hambre por parte de 40 prisioneros, eso es lo que dice oficialmente el gobierno, aunque algunas fuentes hablan de 100 prisioneros que están en una huelga de hambre de hace prácticamente 30 días, pero que ha sido interrumpida por la fuerza, por el gobierno norteamericano, obligando a alimentarse estas personas a través de medios artificiales, de lo cual hablaremos porque este prisionero describe toda su situación en la carta que ha logrado hacer llegar al New York Times, que es un diario muy importante de los Estados Unidos, uno de los principales diarios de Estados Unidos. Luego, no lo anunciamos porque en ese momento no lo teníamos, pero nos ha llegado otro material muy importante del gran amigo eboliano de Bariloche, Julián Ramírez, y yo después quiero referirme un poco al carácter específicamente eboliano que tiene Julián Ramírez, a diferencia por ciertos caracteres
personales que él tiene, que lo distinguen pero radicalmente de un conjunto de pseudo-ebolianos, porque ahora se ha puesto de moda decirse ebolianos, no sé si usted sabía. Ahora parece ser que queda bien, es chic, decirse eboliano, porque es un poco... Es un poco para... Ese es el peor momento para cualquier idea. Sí, pero aunque mire, aunque parezca mentira, y lo vamos a analizar cuando tratemos el tema de Ramírez, ahora hay ebolianos que se dicen, digamos así, sionistas, promotores del sistema. Eso es una cosa... Claro, cuando uno les dice sionistas se ponen rojos o verdes de rabia, pero cuando uno les demuestra en los hechos concretos que son sionistas, o sea que son siervos del Estado de Israel, entonces ahí ya no tienen respuestas, no saben qué contestar. Acuden al silencio, se hacen los enojados, en fin, una serie de estupideces que realmente no viene al caso. Pero yo quiero resaltar, en contraste con estos pseudo-ebolianos, las características propias de un verdadero eboliano que es el doctor Julián Ramírez de Bariloche. Y finalmente, ya como punto final, el tema que trataremos será el relativo a la guerra que se está desarrollando tanto en Siria como en Malí, pero quiero acá señalar un hecho importante acontecido en Siria, que ha sido el viaje que ha efectuado en el día de hoy, en el día de ayer, a raíz del sepelio de la señora Thatcher, con esa excusa de asistir al sepelio de la señora Thatcher, viajó a Londres el primer ministro israelí Netanyahu. Una excusa, indudablemente, porque allí lo que se quería hablar, él quería hablar con Cameron sobre la cuestión siria, y esto lo ha dicho claramente el diario Haaretz. O sea, es muy típico en los medios de la política internacional buscar estas circunstancias, estas excusas, asistir a un sepelio, ir a un casamiento, etcétera, pero para reunirse con alguien y hablar de ciertas cosas, porque lógico, si dice que va a Inglaterra a hablar sobre la situación siria, entonces eso va a generar todo un clima de suspicacias. Pero si él va y se encuentra con Cameron y aprovecha para hablar de la situación siria, bueno, no va a aparecer en los diarios, fue a reunirse con Cameron sobre la situación siria, fue a Inglaterra a asistir al funeral de la señora Thatcher y aprovechó las circunstancias para hablar con Cameron sobre la situación siria. Y bueno, y vamos a dar ciertas noticias sensacionales sobre ese acontecimiento. Aclaramos, no tenemos ninguna fuente de información especial, nosotros simplemente lo que nos remitimos a hacer es repetir, poner énfasis, poner el acento en lo que dicen ciertos medios de difusión, que son sistemáticamente silenciados porque hoy en día es falso que estemos más comunicados, hay una avalancha de información, pero se necesitan ciertas mentes que son suficientemente agudas y eficaces como para ir seleccionando entre este marasmo de noticias cuáles son las verdaderamente importantes. Bueno, esta es una noticia muy importante. Bueno, vamos ahora al punto 1 relativo a los atentados que han acontecido en el día de hoy. No sé si acá el amigo Madí quiere decirnos algo sobre este tema. Bueno, me cede la palabra, después se la cedo a usted. Yo quiero acá enfocar el tema de los atentados desde un punto de vista ético, moral, independientemente de saber quiénes son los responsables de este acontecimiento, porque todavía sería muy prematuro decir fue Al Qaeda, porque sabemos concretamente que desde Pakistán el movimiento el talibán ligado a Al Qaeda ha desmentido su participación en el atentado. Esa ha sido la primera manifestación. Pero indudablemente, haya sido el que haya sido, se sepa que fue Al Qaeda o que fueron ciertos grupos fundamentalistas que también los hay, de los cuales hablaremos cuando nos referiremos al otro magnicidio que ha acontecido en el día de hoy, hay un hecho que nosotros queremos tratar aquí, que es la moralidad o no de ciertos actos, porque muchos, incluso dentro de nuestras filas, descalifican estas acciones porque dicen que son acciones efectuadas en contra de personas inocentes, que lo que se tendría que haber hecho tendría que haber sido atacar a
digamos así, ciertos entes o ciertas instituciones militares o políticas. Sí, por supuesto, indudablemente hay más responsabilidad, pero el pueblo norteamericano también tiene una responsabilidad muy precisa y explícita con respecto a lo que está aconteciendo en el mundo. Pero quiero señalar aquí ciertos detalles importantes, ¿no? El primero de ellos es un discurso que había dado en el Parlamento y del cual nosotros hicimos alusión aquí, de un senador republicano de apellido Levin, el nombre no lo recuerdo, se me escapa, en el cual hizo toda una apologética de esta nueva guerra que lleva adelante Norteamérica, que tiene ciertas características peculiares, que es la guerra de los aviones inteligentes, de los drones. Drone, tengo entendido que en inglés quiere decir zángano. O sea, son aviones no tripulados que le han hecho a Norteamérica la guerra mucho más económica, porque parece ser que no son costosos, además no tienen piloto, por lo tanto evitan bajas propias, y pequeños. Refractan la luz. La característica del dron es que refracta la luz, no se le ve venir. Por otra parte, es un objeto pequeño, no más de 5 metros, y el daño que causa es terrorífico, y es dirigido desde una central en los Estados Unidos, así como en Houston están los viajes espaciales. Eso es dirigido desde una central en los Estados Unidos, la cual impacta sobre cualquier tipo de población. Ahora, si vamos a hablar de terrorismo, hay que pensar en el bombardeo anglo-norteamericano a Kandahar en 2007, donde murieron 70.000 personas en una ciudad que no representa ningún peligro para nadie. El atentado similar al de Dresde, ¿no?, causó la muerte de 1/3 de la población de la ciudad de Kandahar, cuando ellos saben perfectamente que la conducción talibana no está ahí. La conducción talibana estaba en las cuevas, y ellos saben perfectamente que atacaron a una población inerme que se refugia ahí precisamente porque no es un lugar peligroso, con el mismo criterio de la población de Dresde. De eso son responsables los norteamericanos, porque los ciudadanos norteamericanos son culpables de lo que hace su gobierno. De acuerdo al juicio de Nuremberg, los alemanes debieron ayudar a los judíos de Auschwitz contra los nazis. De acuerdo al mismo punto de vista, los norteamericanos deberían ayudar a los presos de Guantánamo a ser libres contra el ejército de Estados Unidos. ¿Qué es esto de andar pidiendo a los demás que hagan actos heroicos y cuando llega el momento no se hace? Sí, correcto, pero quiero terminar mi concepto, estimado. Sí, usted se anticipó un poco a cosas que yo iba a decir, ampliándola con ciertos detalles. El senador Levin mencionó explícitamente que las acciones efectuadas por los drones causaron en Pakistán solamente 46.000 y pico muertos. Ahora, de esos 46.000 y pico muertos, creo que son 46.700 o algo así, solamente 120 se comprobaron como miembros de Al-Qaeda. Quiere decir que de esa cifra casi todos eran civiles inocentes. O sea, la idea del drone es que tirando una bomba es como si nosotros, supongamos, tiráramos una bomba en una ciudad, a sabiendas que en esa ciudad hay algún miembro de Al-Qaeda. Supongamos, queremos terminar con todos los hinchas de River, tiramos una bomba en la ciudad de Buenos Aires, desde ya van a morir muchos hinchas de River, pero también mueren hinchas de Boca, hinchas de Independiente y de Barrio. Bueno, este es un poco el mismo razonamiento, es exactamente el mismo razonamiento. O sea, ellos piensan que de esta manera eliminan a los miembros de Al-Qaeda y dejan de lado como un daño colateral, ese es el término que han utilizado, las muertes de civiles inocentes. Y usted ha dicho muy bien, esto hay que multiplicarlo por 10, por 100, por 200. Ahora, el pueblo norteamericano, yo quiero ir a lo siguiente, ¿es inocente? No es inocente por varias razones. O sea, una primera razón moral, que yo he mencionado aquí, cuando hablaba de la película La noche más larga, que fue estrenada en los Estados Unidos y a la cual y en cuyo estreno estuvo presente el escritor Vargas Llosa, que no es, digamos así, ángel de mi devoción, santo de mi devoción, pero sin embargo ha dicho una cosa
interesante, por lo menos desde el punto de vista del asombro que le causó presenciar ese estreno. Esa película, como nosotros dijimos, muestra las torturas más espeluznantes que nosotros nos podamos imaginar, y acompañadas por actos de cinismo llevados a límites inauditos, como por ejemplo que el torturador principal, que lo hace a cara descubierta ante alguien que le reprocha y dice, pero mira, esta persona cuando esté libre, dice, no, este no va a estar libre nunca. Es decir, que luego de ser torturado y confesado, iba a ser eliminado. O sea, a pesar de todas estas cosas repugnantes desde todo punto de vista, Vargas Llosa quedó asombrado al ver cómo el público aplaudía la película cuando terminaba. Simplemente porque se había logrado el objetivo, que era la muerte de Bin Laden, que por otro lado, como yo expliqué en su momento, fue un hecho también casual, porque en ningún momento fueron las torturas las que llevaron a la confesión con respecto a dónde estaba Bin Laden, porque él, con mucha sagacidad, a sabiendas del carácter cínico y siniestro del norteamericano, había evitado dar datos concretos respecto del lugar en donde estaba, así que nadie lo sabía. Porque nadie de los presos puede saber. El preso político no puede saber lo que hace su compañero afuera, por la sencilla razón de que si no, caería preso. Era habitual antiguamente entre los anarquistas que si alguien caía prisionero, aguantaba durante 48 horas, porque como no iba a estar presente en la reunión que se hace entre los militantes, cuando no lo vieran no se iban a acercar a ningún lugar que fuera peligroso, después de lo cual los anarquistas confesaban. Porque el primero y el segundo día ya no aparece más nadie, ¿no es cierto? No se debe a la tortura, ciertamente el ataque contra Ibn Laden. La gente fue torturada gratuitamente, si queremos, porque eso, la tortura nunca condice ni conduce a encontrar a nadie, porque si la gente es suficientemente fuerte para soportar, no dice nada. Bueno, pero yo quiero llegar a esta conclusión. O sea, hay un cinismo espontáneo que, por un lado, también se manifiesta en todas estas matanzas que suceden en la sociedad norteamericana, estos magnicidios tremendos, esa matanza en el cine Aurora, o sea, características típicas de un pueblo infantil en cuanto a sus sentimientos, o sea, carente de una verdadera conciencia moral, que ha sido producto justamente de este mesianismo desaforado que ha primado en la mentalidad yanqui propiamente, y que de alguna manera lo hace responsable también de todo esto, porque estos gobiernos que han estado haciendo estas cosas han sido votados y elegidos masivamente por el pueblo norteamericano. Entonces, y aún desde el punto de vista de la guerra, la acción de represalia es un hecho perfectamente justificable y explicable, porque ante la matanza de civiles que ha efectuado Estados Unidos con medios muy superiores a los que puede tener el movimiento talibán, es perfectamente razonable que el movimiento talibán efectúe una acción semejante, como un acto de represalia. Lo que hablábamos el otro día del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano puede ser atacado, y de hecho lo fue, por la misma razón, porque forma parte del ejército enemigo. Bueno, y el pueblo de Estados Unidos está completamente de acuerdo en la represión, en la persecución, en los crímenes, salió a celebrar un crimen, y cuando mueren los musulmanes no les importa absolutamente nada a nadie, y no solo en Estados Unidos. Ahora, si mueren los norteamericanos es horroroso, espantoso, intolerable, ¿no? No se entiende por qué en un lado las vidas son valiosas y en el otro no. Porque si nosotros nos atendemos a un principio humano, que por supuesto es religioso, cristiano, musulmán, hinduista, budista, el que fuera, la víctima inocente, ¿no es cierto?, no es solamente víctima inocente en los Estados Unidos. La presunta víctima inocente está en Kandahar también, está en Malí, está en cuantos lugares donde, lógicamente, cuando hay una guerra no se mira quién está del otro lado. Y cuántos inocentes pueden llegar a morir, que sabe todo el mundo. Pero parece que fuera un dolor enorme cuando mueren 3 personas en Estados Unidos y 70.000 muertos de Kandahar.
no son un dolor horrible. Además, las especulaciones racistas, había un individuo con una mochila que al parecer tenía cara de árabe. Así no va a llegar lejos, francamente. Primero porque los talibanes y los afganos no tienen cara de árabe. En principio, porque son un pueblo de raza aria y turca. De modo y manera que no son ni parecidos a los árabes. Si hubiera alguien que hubiese ido a cometer esos hechos, probablemente rubio de ojos celestes, para que nadie lo vigile, para que nadie lo mire, y va hablando en perfecto inglés para que nadie crea que es acá. Bueno, y después el otro o sea, sintetizando esto, o sea, uno no es que sostenga que se ponga contento porque se atenta en una competencia deportiva o porque mueren personas inocentes, pues yo pienso que no es lo mismo que muera, digamos así, alguien que no está en un campo de batalla que un soldado. Evidentemente no es lo mismo. Pero indudablemente existen ciertas relaciones de causalidad que no se pueden atribuir al movimiento talibán ni al fundamentalismo islámico. El principal causante de que existan este tipo de cosas es Norteamérica. Es el llamado mundo libre. Esa es la causa principal. O sea, tiene que cesar Norteamérica de efectuar estas acciones de matanza indiscriminada, como para que no sucedan cosas en su territorio, porque todo se termina pagando a tales causas, tales efectos. Ese tendría que ser el razonamiento principal. O sea, si Norteamérica deja de hacer estas cosas, muy posiblemente no le sucedan estos acontecimientos en su propio territorio y los que le pueden llegar a suceder. Porque fíjese usted que después de esto nos enteramos de este magnicidio que ha sucedido en el día de hoy, en la mañana temprano. Yo me levanté hoy poniendo la radio a las 5 de la mañana, o no por allí, me entero de este tremendo magnicidio que todavía no se ha explicado aún la cantidad de muertos que ha habido, porque constantemente, yo quiero acá resaltar un hecho, hay una tendencia que es opuesta exacta a lo que ciertos propagandistas difunden, que es en relación a... Exactamente, o sea, ciertos propagandistas que hay, de los cuales hemos hablado muchas veces, que pretenden ver conjuras por todos lados y que consideran que Norteamérica inventa magnicidios para tratar de justificar invasiones por el mundo entero, lo cual es falso totalmente, porque Norteamérica lo que menos busca en estos momentos es meterse en nuevas guerras, porque mal que le ha ido en las guerras que se ha metido últimamente, por eso tiene que acudir a esta guerra de videojuegos que son los drones de los cuales hablamos. Estas personas dicen que Norteamérica inventa, y es todo lo contrario, tiende a disminuir. O sea, tiende a ocultarse, lo mismo que Israel, que nosotros lo dijimos varias veces, cuando les tiran misiles, hace poco le tiraron unos misiles en el sur, desde el Sinaí, esto fue hace 2 días, y todos caen en descampados, nunca les producen daños, porque tienen un control en la información. Israel necesita constantemente estar señalando de que nada grave sucede en su territorio, porque ¿cuál es el estímulo principal, el impulso principal que tiene el Estado de Israel? Es mostrar eso ante su propia colectividad, porque si un judío sabe que en Israel no se puede vivir pacíficamente y se queda donde está, ¿para qué se va a ir a un lugar en donde carece de la seguridad y comodidad que tiene en el propio territorio? O sea, nadie nace con ese espíritu de colono y de por vida. O sea, los que fueron allí a Israel, yo lo expliqué, fueron los colonos rusos que, expulsados de la Unión Soviética, fueron a parar a Israel. Pero en realidad ellos constantemente están insistiendo en que no pasa nada, que está todo tranquilo. Entonces acá, hasta el día de hoy, hasta varias horas después del atentado, no se sabe todavía cuántos murieron. Se dice que murieron 70. Las primeras cifras que han dado, 5 son, varios han manifestado que es imposible, por el tipo de explosión que ha habido. Había obreros trabajando, en fin, casas que se destruyeron, etcétera. Ahora, acá hay que decir 2 cosas, ¿no?, con respecto a este tema. Acá ya es más dudoso que pueda haber sido el fundamentalismo islámico.
el que ha efectuado. Porque existe otra fuerza en Norteamérica, justamente en la ciudad de Waco, hace casi 20 años, mañana se cumplen 20 años, miren qué cosa curiosa, se produjo una terrible matanza de una secta religiosa, los dravidianos, recordarán ustedes, justamente en la ciudad de Draco, de Waco, que fue una matanza siniestra totalmente, porque mataron a toda una comunidad de personas inocentes, murieron como 100 personas en ese acontecimiento. Mujeres, exacto. Yo en este momento lo recuerdo, yo lo recuerdo muy, muy vagamente, y eso produjo a su vez una cierta solidaridad entre ciertos grupos de derecha dentro de los Estados Unidos, fundamentalistas de derecha, que realizaron acciones de represalia en contra del gobierno norteamericano, una de las cuales fue el atentado en Oklahoma, que sucedió poco después de este acontecimiento de Waco, en donde se hizo estallar un camión, ¿no?, en un determinado lugar en la ciudad de Oklahoma, y produjo también casi un centenar de muertos, ¿no? Yo en estos momentos vagamente recuerdo 196 muertos, casi 200. Y el que lo hizo fue detenido después, y fue un tal Weig, que fue después ejecutado, pero que él mostró, hay que reconocer, ¿no?, en esa circunstancia una firmeza absoluta en cuanto a sus actos, no pidió clemencia. Se hizo cargo. Se hizo cargo. Ronald Weig, veterano de guerra, de la Guerra del Golfo, oficial de marines, antes de su retiro pertenecía a grupos fundamentalistas cristianos que estaban en contra del modo de vida americano actual, ¿no? Y en ese sentido, él no solo no negó, se hizo cargo del delito él solo, aunque se sospecha que hubiera otras personas integrantes. Él se hizo cargo solo, no pidió ninguna, condenaron a muerte naturalmente, no pidió ninguna postergación, y más aún hizo una gestión ante la Corte Suprema para que lo ejecutaran ya. Así que en un lapso de 5 años lo ejecutaron, cuando lo común es que los individuos esperen la ejecución por 25 a 30 años. Y yo recuerdo también el detalle de que él quiso saludar, mirando bien en la cara con firmeza, a las personas que iban a presenciar su ejecución, porque en Estados Unidos, cuando hay una ejecución, tiene que haber testigos. Entonces él uno por uno los fue a saludar, dándoles la mano y mirándolos con firmeza en el rostro, lo cual demostró tener un temple que realmente es admirable, ¿no? Lo gritó. Pero de ninguna... Era un héroe y tenía la vocación martirial. Exacto. Suficiente para hacerse cargo él solo, sin involucrar a otra gente, y siempre reconoció ser culpable. Exactamente. Bueno, así que esto es un poco el panorama de lo que ha sucedido hoy y en el día de ayer también, así que quedamos así expectantes con respecto a nuevos acontecimientos, y yo quiero, claro, enlazarlo esto, por supuesto, con la carta del prisionero de Guantánamo, cuyo nombre es Samir Naguib al-Hassam Mokbel, que es un yemení que tuvo la mala suerte, como explica en su carta, de haber viajado a Afganistán porque le propusieron un trabajo, y justo en el momento en el cual Estados Unidos invade Afganistán, ¿no? Y como era árabes, como usted dice, y ahí son arios, son blanquitos de piel, entonces los norteamericanos enseguida dijeron, este tipo es de Al-Qaeda. Y desde el 2001 que está preso en Guantánamo, ¿no? Y yo quiero leer la carta de él, es un poco larga, pero si me permiten la voy a leer toda completa, porque es realmente un hecho, pero directamente que despierta la indignación, y la quiero leer como para que se entienda un poco lo que está sucediendo realmente en Norteamérica, que no es solamente la muerte del niño que estaba esperando al papá en el momento que estaba la maratón, y que realmente a nosotros nos emocionó también, porque pobre chico, realmente no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo, pero este hombre tampoco tenía la culpa de lo que está sucediendo, y hay una insensibilidad absoluta con respecto a su situación, y me alegro que el New York Times haya resuelto ese mismo día publicar la carta, cuya traducción, bueno, puede tener algunas limitaciones porque es hecha del inglés.
Y voy a leerla. Dice, vamos a llamarlo Samir, porque el nombre completo es bastante largo. Bahía de Guantánamo, Cuba. Un hombre aquí pesa solo 77 libras, otro 98. Lo último que supe, yo pesaba 132, pero eso fue hace un mes. He estado en huelga de hambre desde el 10 de febrero y he perdido más de 30 libras. No comeré hasta restaurar mi dignidad. He estado detenido en Guantánamo desde hace 11 años y 3 meses. Nunca he sido acusado de ningún delito. Nunca he tenido un juicio. Yo podría haber estado en mi casa hace años. Nadie seriamente cree que soy una amenaza, pero todavía estoy aquí. Hace años, cuando se me detuvo, se dijo que yo era un guardia de Osama Bin Laden. Pero eso era una tontería, que parece sacado de las películas americanas que solía ver. Ni siquiera parece ser creído por ellos mismos. Pero no parece importarles cuánto tiempo estoy aquí, tampoco. Cuando estaba en casa en Yemen, en el 2000, un amigo de la infancia me dijo que en Afganistán podía estar mejor que con los $50 mensuales que ganaba en una fábrica y mantener a mi familia. Yo nunca había viajado y no sabía nada acerca de Afganistán, pero se me dio una oportunidad. Me equivoqué al confiar en él. No había trabajo, yo quería volverme, pero no tenía dinero para regresar a casa. Después de la invasión estadounidense en 2001, huí a Pakistán como todos los demás. Los pakistaníes me arrestaron cuando le pregunté a alguien que quería ir a la embajada yemení. Me enviaron a Kandahar y me pusieron en el primer avión a Guantánamo. El mes pasado, el 15 de marzo, estando enfermo en el hospital de la prisión, me negué a ser alimentado. Un equipo de la ERF, Fuerza de Reacción Extrema, un equipo de 8 agentes de la policía militar, con equipo antidisturbios, irrumpió en el lugar. Me ataron las manos y los pies en la cama. Se me insertó a la fuerza una vía intravenosa en la mano. Pasé 26 horas en este estado, atado a la cama. Durante este tiempo no se me permitió ir al baño. La inserción de un catéter fue dolorosa, degradante, innecesaria. No se me permitió incluso rezar. Nunca olvidaré la primera vez que pasa el tubo de alimentación por la nariz. No puedo describir lo doloroso que es para ser alimentado a la fuerza de esta manera. Cómo se me metió adentro, me hizo sentir ganas de vomitar. Yo quería vomitar, pero no pude. No había dolor en el pecho, la garganta, el estómago. Nunca había experimentado tal dolor antes. Yo no le deseo a nadie este castigo cruel. Todavía estoy siendo alimentado a la fuerza. 2 veces al día me atan a una silla en mi celda. Mis brazos, piernas y cabeza están atados con correas. Nunca sé cuándo van a venir. A veces vienen durante la noche, hasta las 11 de la noche, cuando estoy durmiendo. Hay tantos de nosotros en huelga de hambre que ahora que no hay suficientes miembros de personal médico calificado para llegar a cabo las alimentaciones por la fuerza. Están alimentando a la gente todo el día, solo para mantener el ritmo. Durante una alimentación forzada, la enfermera empujó el tubo de 18 pulgadas en mi estómago, haciéndome más daño que de costumbre, porque ella estaba haciendo las cosas tan apresuradamente debido a la gran cantidad de donadores. Llamé a la intérprete para preguntar al médico si el procedimiento que se está haciendo era el correcto. Fue tan doloroso que me rogó que dejaran de darme de comer. La enfermera se negó a dejar de alimentarme. Cuando estaban terminando, algunos de los alimentos se derramaron en mi ropa. Les pedí que me cambiaran de ropa, pero el guardia se negó a permitir que me otorgaran este último jirón de dignidad. Cuando vienen a mí, si me niego a ser atado en la silla, llaman al equipo del ERF.
así que no tengo elección. La única razón por la que estoy aquí es porque el presidente Obama se niega a enviar ningún detenido de nuevo a Yemen. Esto no tiene sentido. Soy un ser humano, no un pasaporte, y merezco ser tratado como tal. Yo no quiero morir aquí, pero hasta que el presidente Obama y el presidente de Yemen hagan algo, este es el riesgo de todos los días. ¿Dónde está mi gobierno? Me someteré a las medidas de seguridad que quieran a fin de volver a casa, a pesar de que son totalmente innecesarias. Estoy de acuerdo con lo que sea necesario con tal de ser libre. Ahora tengo 35 años. Todo lo que quiero es ver a mi familia y poder formar una propia. La situación es desesperada ahora. Todos los detenidos aquí están sufriendo profundamente. Al menos 40 personas aquí están en huelga de hambre. Las personas se desmayan por el cansancio todos los días. He vomitado sangre. Y no hay un final a la vista para nuestro encarcelamiento. Negarnos a nosotros mismos alimentos y arriesgarse a morir todos los días es la elección que hemos hecho. Solo espero que por el dolor que sentimos, los ojos del mundo una vez más se ocupen de Guantánamo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, estas han sido las duras palabras de Samir, y lo hemos leído, entre otras cosas, para mostrar que no solamente sufren los familiares de los muertos en el atentado de Boston, sino que hay personas que en estos momentos están sufriendo en carne propia una situación desesperante, y por la cual ningún gobierno del planeta está reclamando ni protestando. Se habla mucho de los derechos humanos, pero al parecer hay algunos que son más humanos que otros. Cuando se trata de musulmanes no existen derechos humanos. Los derechos humanos se aplican exclusivamente a los anglosajones, a Israel y a algunos países europeos. Los demás no tienen derechos humanos. Todo lo que hacen es impropio. Lo que le pasa es lo que les corresponde que les pase, porque ¿cómo se le ocurre, no es cierto, al Islam desafiar a Estados Unidos? La verdad es que el Islam no desafía a Estados Unidos. El Islam sencillamente trata de defender sus propios valores, que por supuesto los norteamericanos pueden asumir como imperios que es un desafío, pero no es un desafío, es el derecho a vivir bajo el modo de vida que uno quiere. A mí no me agrada el sistema de vida en Inglaterra y en Estados Unidos, pero no pretendo que ellos lo cambien. Ellos mismos deberían entender que nosotros no vamos a cambiar y no hemos pensado cambiar, pero ellos, yo no les estoy pidiendo que cambien, que vivan como quieran, si valoran más el dinero que la dignidad, si les importa menos la belleza que el bolsillo, es propio de esa cultura. Así vivirán ellos, para bien o para mal, sabrán o no sabrán, pero yo no entro a juzgar cómo viven hacia adentro. Si quieren vivir con ese sistema que a mí me repele, pero que a ellos les parece bien, que vivan, pero en el interior, en Inglaterra y en Estados Unidos, como mejor les parezca. Y que no interfieran en Venezuela, y que no interfieran en Malí, y que no interfieran en Afganistán, y que no interfieran en ningún otro lado, donde no les corresponde intervenir. Además, toda la panoplia doctrinal de defensa de los derechos humanos es completamente falsa. Que un país que dice que lucha contra otro porque tiene campos de concentración y contra un tercero porque también los tiene, los inaugure también, ¿qué diferencia hay con el Gulag? Tan criticado. ¿Qué diferencia hay con Auschwitz? Ninguna. Ninguna. Incluso el nivel de represión, a diferencia de los otros dos casos que eran condenados y estaban mal vistos, en este caso parece que no está ocurriendo nada. Y eso debería preocupar a mucha gente, a los judíos principalmente. Pero no les preocupa, porque la víctima es otra. Pero cuando hay alguien que es elegido, nunca más, fácilmente dicho, cabeza de turco, que por eso está dicho, le puede tocar a los demás. Cuando empieza a perseguirse, como dijo el pastor Niemöller y no el escritor Bertolt Brecht, ¿no? Se llevaron a los comunistas, pero yo no era y no me preocupé. Se llevaron a los católicos, yo no era y no me preocupé.
Se van a los socialistas, a los comunistas, ahora me vienen a buscar a mí, no hay nadie para ayudar. Eso es lo que debe recordar todo el mundo y tener presente todo el mundo. Que Guantánamo, ignorado, es mucho más grave que lo de Auschwitz. Porque Auschwitz tiene su condena. Porque el Gulag tuvo su condena. Sin embargo, en Europa Occidental se negaron, cuando se produjo la Unión Europea, a aceptar los crímenes comunistas. Cuando los gobiernos de Europa Oriental exigían que se incorporara junto al Holocausto el Gulag, se negaron a aceptar el Gulag. Bueno, negarse a aceptar el Gulag... ¿Eso sabe por qué? Porque hay muchos eurocomunistas en los gobiernos europeos. Claro, gente que en su juventud era de izquierda y ahora son todos de derecha, pero básicamente hay el deseo de someter a la Europa Oriental a la indignidad de que no tengan sus derechos humanos. Porque en verdad los franceses los derechos humanos de los húngaros es algo que no les interesa, no vamos a hablar de Malí, ¿no es cierto?, donde están invadiendo. Pero por cierto que los derechos humanos de los húngaros y los polacos les importa muy poco. Y los húngaros y los polacos también tienen su falla, porque han tenido tropas en Afganistán. Parece que no recordaran cuando estaban los alemanes, los austríacos y los rusos. Y el otro día tenemos un amigo que nos escribe de Chile, que es descendiente de lituanos, y le hicimos presentes cómo en Afganistán ha habido un reciente incidente y acontecimiento en donde murieron 2 lituanos, y ahí, bueno, se hizo presente que también Lituania ha mandado tropas a Afganistán. 41 países. Son 41 países, y parece ser que los países que más han participado de estas guerras, tanto en Irak como en Afganistán, han sido los 6 países comunistas. Lituania formaba parte... formaba parte de cómo era, cómo vivir ellos. No, porque yo tengo mi teoría al respecto. O sea, ellos han heredado del comunismo ese servilismo que tuvieron siempre, porque en el comunismo el servilismo consistía en hacer buena letra con el gobierno para obtener cosas. Entonces ellos quieren hacer buena letra ahora con los norteamericanos, sí, porque se ha convertido en la potencia buena, ¿no? Y entonces tratan de ser los primeros del grado. Entonces, lo que otros a lo mejor tienen una opinión pública que despotrican o retiran tropas y todo demás, no, estos mandan, tratan de ser los que mandan más, los más obsecuentes. Y eso es realmente triste. ¿No? Sí, cuando uno piensa en esas naciones que han sufrido tanto, ¿no? El general de Gaulle decretó la independencia africana porque se acordaba de los nazis sobre Francia. Pero los holandeses se olvidaron que estaban los nazis, fueron a recuperar Indonesia. Todos ellos, que todos sabemos han luchado con gran heroísmo contra Rusia, Polonia, Hungría, Rumania, ¿no? Y contra la tiranía interna incluso, de Ceausescu. ¿Cómo puede ser que acompañen algo así? Es triste y lamentable. Lamentablemente, pero, y bueno, este es el grado de decadencia que estamos viviendo en el mundo moderno, donde nunca terminamos de sorprendernos respecto de las cosas que suceden. Aunque tenemos que decir que, bueno, hay cosas que nos alientan, el hecho de saber que en una localidad como San Carlos de Bariloche existe este gran amigo Julián Ramírez, que prácticamente como, digamos así, un peregrino en el siglo, o sea, alguien que está ahí, digamos así, metido en la cordillera como un solitario rebelde, eternamente rebelde en contra del sistema. Bueno, nos ha mandado este texto que nos gratifica sobremanera y que queremos leer un poco rápidamente porque nos queda muy poco tiempo del programa. Dice: Reflexiones de un enemigo. Hemos leído en la página del Emirato Islámico del Cáucaso una transcripción de un artículo del politólogo y ensayista yanqui Francis Fukuyama, que se hizo muy conocido a partir de 1992, con la publicación de su libro El fin de la historia. Esa nota de Fukuyama se titula 9 cosas que hemos aprendido desde el 11 de septiembre del 2001. Fue escrita en el 2006, es decir, hace 7 años, pero conserva actualidad. Y Kafka Center, que sería la página del Emirato del Cáucaso, la publica para informar a sus lectores acerca de las tácticas y estrategias de los enemigos del Islam. Recordemos
que la tesis fundamental de Fukuyama es que tras el derrumbe de la URSS, el mundo se encamina hacia el triunfo definitivo de la democracia, la economía neoliberal y los derechos humanos, derechos humanos de los cuales hablamos recién al leer la carta del preso de Guantánamo. En parte ha tenido razón, puesto que en el mundo moderno, quien se atreva a criticar o negar la democracia es puesto fuera de la ley y perseguido, y son pocos los que la discuten. Pero es el caso de que a partir del 11 de septiembre del 2001 apareció una alternativa no prevista por un pensador materialista y economicista como Fukuyama. El 11 de septiembre inaugura la manifestación visible de la tradición. Frente a esto, Fukuyama no entiende lo que pasa, pero afirma que no se trata de terroristas como vulgarmente lo recitan todos los partidarios del mundo moderno, porque el terrorismo es una táctica, dice Fukuyama, y el mundo libre no debe luchar contra una mera táctica, sino contra un grupo de violentos islamistas, según sus palabras. Tampoco se trata de una guerra convencional, dice, y el uso de grandes fuerzas militares es contraproducente. Lo que es necesario hacer es aislar y separar al núcleo duro, e impedir su contacto con las poblaciones cercanas, y las operaciones militares deben estar estrictamente sometidas al objetivo político, que es ganar el corazón y las mentes de los menos combativos. Por supuesto, nada expresa acerca de cómo hay que ganar los corazones y las mentes, tratándose la umma, es decir, la comunidad de los creyentes islámicos, de una sociedad con fuertes creencias religiosas. Aquí se manifiestan las profundas limitaciones del pensamiento fukusámico. Como hombre moderno, nunca va a entender lo trascendente. También pone de manifiesto Fukuyama un hecho cierto, que el yihadismo es un movimiento descentralizado, sin un estricto control organizativo y jerárquico, por lo cual, con cortarle la cabeza a la serpiente no la mata. Con esto nos está adelantando el fracaso de los bombardeos con drones que está ejecutando el asesino Obama. Y también insinúa, aunque no lo dice, que mantener la democracia es algo que constriñe al mundo libre para operaciones a mayor escala. Aconseja operar sobre las divisiones internas del mundo islámico y hacer acuerdos con algunas de ellas. Esto es lo que aparentemente están haciendo los yanquis. De lo contrario, los Estados Unidos se verían enfrentados a hacer la guerra al 20% de la humanidad, que acá nos decía el amigo Al-Afghani que son más del 20% de los musulmanes. Y en esta dirección nosotros tenemos que operar, siempre dice Fukuyama, que la guerra no se limite al 20% de la humanidad, sino que sea más amplia, más abarcativa, más allá de la umma. Mejor dicho, esto lo dice en contraste con lo que afirma Fukuyama, esto lo dice Ramírez. Recordemos la frase del general chino Sun Tzu: si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, ganarás tantas batallas como las que perderás. Pero si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, serás triunfador en todas las batallas. ¿Verdad? Exacto, una verdad profunda. Pero muy profunda. Muy profunda. Pero yo quiero decir dos cositas rápidamente antes de pasar al último punto, porque siempre nos critican que por analizar estos temas tan importantes e interesantes, dejamos de lado las últimas noticias sobre la guerra de civilizaciones. Acá hay un valor muy importante en esta nota, escrita por un pensador eboliano, el cual tiene una característica fundamental, que no cualquier eboliano tiene esa característica, que es la de reconocer el carácter tradicional de ese acontecimiento que fue el 11 de septiembre. Porque indudablemente no se es tradicional simplemente haciendo panegíricos respecto de los caracteres supraelevados que puede tener una determinada civilización que ya no existe, la civilización aria, por ejemplo, la indoeuropea, cuyos remanentes son inhallables totalmente en nuestra realidad cotidiana.
y hay unos cuantos ebolianos que se la pasan así exaltando los valores arios, haciendo grandes panegíricos escritos sobre que era una raza superior, que era muy buena y todo, pero al mismo tiempo son incapaces de luchar por destruir el mundo moderno. No tienen una sola acción que reivindicar en contra del mundo moderno. No tienen ninguna acción para reivindicar, sino todo lo contrario. Se han convertido estas personas, a diferencia de un eboliano auténtico como Ramírez, en defensores de este mundo moderno, otorgando un barniz distractivo a lo que es la decadencia, haciendo creer que ellos son una alternativa, cuando en realidad no son ninguna alternativa, son parte del sistema, y cosa curiosa, llaman a luchar contra el Islam, o sea, en última instancia llaman a colaborar con Norteamérica e Israel. ¡Qué vergüenza que pueda haber ebolianos, gente que se diga eboliana y que diga ese tipo de cosas! Es realmente lamentable. Por eso quiero reivindicar enfáticamente un autor como Ramírez, que a pesar de que Ébola no pudo hablar nunca del 11 de septiembre porque no lo conoció, porque murió en el 74, sin embargo es capaz de captar el espíritu eboliano al concebir esa unidad trascendente de las grandes religiones y tradiciones espirituales presentes hoy en día en un fundamentalismo que concibe la Guerra Santa no solamente como una cosa interior, sino también como una realidad externa. No se puede alcanzar la tradición si no se destruye previamente el mundo moderno. Este es el concepto que quería resaltar aquí del escrito de Julián Ramírez, el cual habla por sí solo, respecto de la crítica a este farsante que fue Fukuyama, que decía que como se cayó el muro de Berlín se había terminado la historia, cuando en realidad había surgido otra historia. Recién empezaba la historia, porque el muro fue interesante, porque sirvió para que se terminara esa falsa antítesis y surgiera la verdadera, tradición contra modernidad, no comunismo contra liberalismo. La verdadera antítesis es tradición contra modernidad, que surge a través de un hecho glorioso que fue el 11 de septiembre del 2001, como nos acaba de mencionar aquí Ramírez. Bueno, vamos a pasar al último punto, que es el de la guerra en Siria. Nosotros mencionamos Siria y Malí, quiero hablar de los dos. Nosotros mencionamos en la reunión pasada, en el programa pasado, perdón, un hecho importante que sucedió en la realidad siria. Y lo quiero recordar aquí porque nos da pie al análisis de lo que diremos ahora. El tema fue que repentinamente Al-Qaeda saca una declaración, Al-Qaeda en Irak, diciendo que el grupo Al-Nusra, que es el grupo principal que en estos momentos lleva las acciones principales de guerra, reconocidos por todos, hasta por el mismo ejército libre sirio, que sería, digamos así, el sector pro-occidental, pro-norteamericano, que es el núcleo principal de la guerra siria, es el que lleva adelante las principales acciones, es el que ha llevado prácticamente a la victoria a la revolución en Siria, la primavera árabe en Siria. Entonces, repentinamente al-Zawahiri y Baghdadi reconocen que este grupo es parte de ellos. Y el jefe del grupo al-Nusra, al-Giuliani, saca una declaración jurando fidelidad al-Zawahiri, reconociéndolo como jefe espiritual del movimiento. Bueno, esto ha producido un terremoto de todo punto de vista. Terremoto que ha consistido en lo siguiente. ¿Cuál ha sido la reacción del principal enemigo contra el cual se combate, Assad? Solicitar que las Naciones Unidas declaren a este grupo como parte del terrorismo internacional, lo cual tiene la siguiente interpretación. Si es un grupo terrorista que está asaltando un Estado soberano, sería, de acuerdo a la óptica de Assad, sería plenamente justificable una intervención extranjera en Siria para liberar a Siria de este flagelo que sería el terrorismo internacional. Entonces, es como la invasión de Al-Qaeda de África del Norte. Exacto.
¿no? El argumento de los Sí, franceses. sí, sí, es el mismo. Dicen que es Al-Qaeda que invadió el desierto del Sahara. Exacto, y que Rusia en estos momentos, porque acá todos los países están de acuerdo en contra de un mismo enemigo, esa ha sido la importancia de la caída del muro de Berlín, solicitan una intervención de las Naciones Unidas en Malí, para liberar a Francia de esa responsabilidad. No. Entonces, cuero a Francia. además de no darle el cuero, a Francia, el problema que tiene es que tiene una crisis interna tremenda, económica, ¿no? Y una guerra en Malí le significa una sangría en su presupuesto impresionante. Ha sido reconocido por el mismo gobierno francés. Tiene que retirarse. Pero yo quiero seguir con el razonamiento de lo que está pasando en Siria. Ahora, resulta ser que Assad, que era el que protestaba en contra de la intervención de fuerzas internacionales en su país, ahora es el que reclama que vengan. Ahora, era curioso, él protestaba, pero al mismo tiempo tenía presencia de fuerzas rusas en su propio territorio. Armas y comandos rusos que estaban, y tropas que estaban actuando defendiendo el pueblo. Iranías también. Murió un general iraní en Pasarán, murió en Siria. Ahora, pero faltaba el postre de todo esto, ¿no? Que nosotros lo mencionamos aquí al comienzo del programa. La posición de Israel al respecto. O sea, siempre se ha dicho, Israel enemigo de Irán, enemigo de Siria, que es aliado de Irán, y ahora y los alternativistas, todos estos grupos así pro-rusos que existen en nuestro medio, que son los que formulan estas doctrinas conspirativas, este famoso Thierry Meyssan, que se ha instalado en Siria como periodista y que brinda noticias falsas con respecto a Siria, siempre decían que los rebeldes estaban siendo manejados por Israel, pero, cosa curiosa, hay una, digamos así, una encrucijada que tiene el Occidente. Occidente no sabe, como hemos dicho a veces, si apoyar o no apoyar, porque si no apoya, se corre el peligro de que la rebelión gane y que sea Al-Qaeda o los grupos fundamentalistas las que copan el poder. Si lo apoya, existiría la posibilidad de que se fortalezca de esta manera, con un apoyo norteamericano, se fortalezca el grupo liberal, el grupo prooccidental del Ejército Libre. Entonces, siempre están así en esa alternativa, estar o no estar. Pero el otro peligro es que las armas caigan en manos del fundamentalismo. Y entonces, hay muchos detalles acá, porque sería muy largo de comentarlos a todos, y falta poco para el programa. Pero yo quiero mencionar aquí este viaje que realiza Netanyahu, del cual nosotros hablamos al comienzo. Netanyahu se entera por declaraciones que Cameron está dispuesto a ayudar a los rebeldes sirios. Frente a esa alternativa de que sea Al-Qaeda el que tome las riendas por no haber presencia occidental en ese conflicto. Pero la tesis de Netanyahu es que no, es que hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque en estos momentos han recrudecido los ataques en contra de Israel a partir de que los rebeldes sirios vinculados a los grupos caedistas han ocupado las zonas fronterizas. Entonces ha viajado especialmente a Inglaterra, y esto sale en el diario Haaretz del día de hoy, que es un diario israelí. Netanyahu viaja especialmente a Inglaterra con la excusa de asistir al sepelio de Margaret Thatcher, con la cual nunca tuvo una relación especial para nada, porque fue una política británica, pero no necesariamente ligada emocionalmente con Netanyahu, no tuvieron nada compartido en común, no fue gobernante cuando ella fue gobernante, así que no hay una explicación exacta de por qué fue él y no fue a lo mejor el ministro de Relaciones Exteriores. Pero viaja con esa excusa para hablar con Cameron y convencerlo de que no hay que intervenir. La doctrina es que hay que dejarlos que entre ellos se maten, que Hezbollah porque Hezbollah mandó voluntarios para respaldar a Assad, que Hezbollah mate a Al-Qaeda y Al-Qaeda mate a Hezbollah y que se eliminan entre ellos. Y recordó también la frase de Kissinger cuando luchaban Irán-Irak. Ojalá perdieran los dos, decía él. En honor de justicia, a los países occidentales le conviene Assad, le conviene Rusia y le conviene Irán. Porque más allá de las diferencias que pudieran haber entre laicos anteriormente,
Ahora el problema es de los religiosos contra los laicos. El triunfo de la oposición siria es malo para Occidente, es malo para Rusia, es malo para Irán de distintas maneras, y es malo para Israel. Objetivamente es mucho más peligroso al-Nusra y el grupo ligado a la Hermandad Musulmana, la otra guerrilla principal, mucho más peligrosa que todos los Assad que pueden haber por ahí. La verdad es que ellos tendrían que dar un golpe de campana como el de la Guerra Mundial. No era que Rusia era mal, era lo peor que había, pero bueno, vinieron los nazis, buscaron pactar con Rusia, hicieron de tripa corazón y pactaron. En este caso lo lógico es que ayudaran a Assad. Lo que pasa es que se han pasado diciendo que Assad era una basura. Hace 20 años que están diciendo eso. Ahora, tienen que darse cuenta que Irán queda muy lejos, por la sencilla razón de que el futuro califato queda más cerca. Claro, objetivamente lo han ayudado a Assad, no dándole armas a los rebeldes. Eso ha sido una ayuda extraordinaria, porque le prometen que los van a apoyar, entonces los estimulan a que salgan a pelear, pero después no le dan ninguna ayuda, entonces permiten que Assad los reprima. Esa es la técnica. Sí. Pero, ¿qué ha sucedido? Aparece Al-Qaeda, aparece Al-Nusra, y Al-Nusra demuestra tener una capacidad militar que prescinde totalmente de la presencia norteamericana. Ahora alguien se preguntará, ¿por qué al-Zawahiri salió a apoyar así abiertamente? ¿Qué es lo que busca con esto? Y yo no sé si él lo que busca de alguna manera es que Estados Unidos intervenga en la guerra y haga algo parecido a lo que hizo en Irak, que fue para ellos una cosa extraordinaria, porque gracias a que Irak ingresa, Estados Unidos ingresa a Irak, es que surge exacto, surge antes estaba Saddam Hussein. Exacto. Entonces, gracias a que Norteamérica interviene, es que Al-Qaeda crece. Y es más, pudo absorber al nacionalismo laico, al partido Baath, porque no tenía cabeza, porque la invasión norteamericana es un error completo desde el punto de vista geopolítico, porque la tiranía existente era mucho más conveniente a lo que podía quedar, y ahora no habría un señor al-Baghdadi, que quiere decir nativo de Bagdad, ¿no es cierto? Este señor no estaría hablando si los norteamericanos no le hubieran abierto la puerta con la extrema torpeza de atacar Irak. En honor de justicia, no estaría Al-Qaeda y no estaría reforzada por el antiguo partido laico nacionalista Baath si los norteamericanos hubieran actuado con inteligencia acordando con el Baath, por ejemplo. Pero no lo hicieron. Luego, Estados Unidos evidentemente está en un estado de degeneración, igual que Inglaterra. Ese estado de degeneración que no les permite moverse, como por ejemplo se movían Thatcher y Reagan. Cuando Reagan ordenó la nacionalización de todas las propiedades de la oligarquía de El Salvador, que eran 12 dueños de El Salvador, porque Napoleón Duarte necesitaba combatir a la guerrilla y darles tierra a los campesinos, los individuos eran todos absentistas, vivían en los Estados Unidos. Los llamó Reagan y le dijo: he ordenado que se expropien todas sus tierras, porque no por culpa de 12 de ustedes va a entrar el marxismo en El Salvador. Fíjese qué nivel político, ¿no?, que había. Bueno, ahora hay tan pobre nivel político que se repiten los lemas, porque es un signo profundo de estupidez. Exactamente. Bueno, finalizando, yo diría que la táctica de Al-Qaeda es hacer entrar a Norteamérica, o sea, es mucho mejor hacerlo intervenir en guerras, porque es la manera más fácil y rápida de destruirlo. Bueno, nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero realmente los temas que había eran muy importantes y nos despedimos para el próximo jueves, en donde seguiremos tratando, como siempre, estos temas. Que les vaya muy bien a todos.